¿Crees que realmente tienes el control de tu vida? ¿Que tus decisiones, relaciones y miedos son completamente tuyos? Jung reveló una verdad inquietante. Hay fuerzas invisibles que afectan tu mente de una manera que quizás no logras comprender. Dentro de ti, en este preciso momento, residen fuerzas invisibles y ancestrales. Estas fuerzas moldean tus pensamientos, guían tus acciones y orquestan los eventos de tu vida de maneras que nunca imaginaste. Jung se refirió a estas fuerzas como arquetipos, pero lo que realmente había descubierto era mucho más inquietante de lo que la psicología académica se atrevería a reconocer. Había identificado a los auténticos maestros de la humanidad, entidades psíquicas que han existido durante milenios, trasladándose de mente en mente, de generación en generación, en una búsqueda constante de nuevos anfitriones a través de los cuales pueden vivir, amar, odiar, crear y destruir. Estos arquetipos no permanecen a la espera de ser descubiertos. Se acercan, se infiltran y cuando menos lo esperas, toman el control. Al encontrar un huésped adecuado, transforman a la persona en un vehículo que cree estar viviendo su propia vida, cuando en realidad está al servicio de propósitos que van más allá de su conciencia individual. Durante décadas, Jung observó a pacientes que, en momentos de crisis, se veían dominados por arquetipos, viviendo identidades que no les pertenecían. Las personas se transformaban en encarnaciones vivas de estos arquetipos, irradiando energías que se propagaban como virus psíquicos, moldeando la esencia de sociedades enteras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas ejercen una influencia magnética e inexplicable sobre las multitudes? ¿Por qué algunos individuos parecen tener la capacidad de despertar pasiones profundas en millones de seguidores? ¿Qué es lo que hace que determinadas personalidades públicas logren activar algo primordial e irracional en las masas, llevando a personas educadas y civilizadas a comportarse como si fueran parte de una tribu ancestral? La respuesta es que estas personas no son solo individuos carismáticos, sino portadores arquetípicos, seres humanos completamente poseídos por una fuerza primordial que actúan como canales a través de los cuales esa energía puede influir en el mundo. Ellas no controlan el arquetipo las controla. A través de ellas, también ejerce su influencia sobre todos aquellos que resuenan con su frecuencia específica. Jung comprendió que estamos inmersos en una era de posesión arquetípica masiva. Nuestra sociedad hiperconectada, con sus redes sociales, algoritmos y el constante bombardeo de símbolos y narrativas, ha creado las condiciones ideales para que los arquetipos se propaguen y se manifiesten a nivel global. Cada me gusta, cada compartición, cada tendencia viral se convierte en un ritual inconsciente que refuerza y amplifica estas fuerzas ancestrales. Lo que estás a punto de descubrir en este viaje no son meras teorías psicológicas, son revelaciones profundas sobre las fuerzas ocultas que moldean tu vida, tus decisiones y tu destino. Comprenderás cómo estos arquetipos identifican potenciales anfitriones, cómo seducen y atrapan mentes vulnerables y cómo convierten a personas comunes en instrumentos de sus voluntades cósmicas. Lo más importante es que aprenderás a reconocer cuándo estás siendo influenciado por estas fuerzas, cómo identificar si ya has sido parcialmente dominado por algún patrón arquetípico y cuáles son los métodos para recuperar el control de tu mente. Aprenderás a negociar conscientemente con estas entidades psíquicas en lugar de ser un esclavo inconsciente de tus impulsos. Por eso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Para comprender verdaderamente cómo los arquetipos eligen a sus esclavos, es fundamental desprenderse de todo lo que crees saber sobre ellos. Deja atrás las definiciones académicas que los reducen a meros símbolos universales o patrones de comportamiento. Olvida las interpretaciones de la nueva era que los representan como guías espirituales benevolentes. La realidad que Jung reveló es mucho más oscura y perturbadora. Los arquetipos no son imágenes fijas del inconsciente colectivo. Son entidades psíquicas vivas,
formas de conciencia no humana que poseen sus propias necesidades, deseos y estrategias de supervivencia. Jung los entendió como lo que las culturas antiguas denominaban dioses, demonios o espíritus, simplemente traducidos al lenguaje de la psique moderna. Imagina el inconsciente colectivo como una dimensión paralela poblada por inteligencias ancestrales. Cada arquetipo se asemeja a un programa biológico sofisticado que ha evolucionado a lo largo de millones de años de experiencia humana, acumulando no solo patrones de comportamiento, sino también una forma primitiva de conciencia. Estos arquetipos existen al margen de cualquier mente individual, pero requieren de anfitriones humanos para manifestarse en el mundo físico. El arquetipo del héroe no es simplemente una tendencia psicológica, es una fuerza vital que se nutre del conflicto y que requiere batallas para manifestarse. Busca a los vulnerables, especialmente aquellos con baja autoestima que intentan compensarla con fantasías grandiosas. Al encontrar un anfitrión, no solo influye en sus decisiones, sino que reescribe su percepción de la realidad, dando vida a los dramas épicos que necesita. Jung documentó casos sorprendentes de cómo estos arquetipos manifiestan una inteligencia propia. Los pacientes compartían sueños en los que eran visitados por figuras que les ofrecían instrucciones específicas, revelaban conocimientos que no poseían de manera consciente o los impulsaban a tomar decisiones que servían a los propósitos del arquetipo, incluso cuando estas decisiones iban en contra de sus deseos conscientes. Era como si estas entidades psíquicas tuvieran sus propias agendas y utilizaran a los seres humanos como marionetas para llevarlas a cabo. La madre devoradora no es simplemente un patrón de comportamiento sobreprotector. Es una fuerza vampírica que se nutre de la dependencia emocional de quienes la rodean, saboteando activamente la independencia de sus protegidos para asegurar su propio suministro energético. Ella atrae a mujeres con profundas heridas de abandono, prometiéndoles un sentido de importancia y propósito a través del sacrificio maternal, pero en realidad las transforma en instrumentos de su propia perpetuación. El trickster no es solo un rasgo travieso de la personalidad, es un agente del caos que se adentra en la psique humana para sembrar el desorden en sistemas meticulosamente organizados. Su objetivo son individuos inteligentes, pero frustrados, a quienes les ofrece la ilusión de libertad a través de la transgresión. Sin embargo, en realidad, los utiliza para desestabilizar estructuras sociales, siguiendo sus propios propósitos cósmicos. Jung comprendió que cada arquetipo funciona como un virus psíquico altamente sofisticado. Estos arquetipos han desarrollado estrategias evolutivas específicas para identificar posibles anfitriones, infectarlos y luego utilizar a esos individuos para propagar su influencia entre otros. Por ejemplo, una persona poseída por el arquetipo del gurú espiritual irradia una energía carismática particular que activa el arquetipo del discípulo en quienes son susceptibles a su alrededor, generando una dinámica de retroalimentación que fortalece ambos patrones arquetípicos. ¿Te está gustando el video? Dale me gusta y ayuda a dar impulso a este video para que YouTube lo recomiende. El aspecto más inquietante de este descubrimiento es que los arquetipos no operan de manera aislada. Forman constelaciones complejas, sistemas simbióticos donde diferentes patrones arquetípicos se alimentan mutuamente. El arquetipo de la víctima activa inevitablemente al arquetipo del salvador en las personas cercanas, generando dramas codependientes que satisfacen las necesidades de ambas entidades psíquicas. El tirano despierta al rebelde, quien a su vez alimenta la paranoia del tirano, creando ciclos de conflicto que pueden perdurar por generaciones. Estos patrones arquetípicos surgen simultáneamente en diversas partes del mundo, incluso sin que las personas tengan contacto directo entre sí. Durante periodos de crisis social, estrés colectivo o transiciones históricas, las barreras entre lo consciente y lo inconsciente se debilitan, permitiendo que los arquetipos emerjan con una fuerza desbordante. Es en esos momentos que sociedades enteras pueden ser dominadas por constelaciones arquetípicas específicas,
el Mesías oscuro, junto a la madre patria posesiva, el padre tirano, en alianza con el hijo rebelde, o la doncella pura, en contraste con la prostituta sagrada. Los arquetipos no son inherentemente benevolentes ni malevolentes, son fuerzas primordiales que actúan según sus propias necesidades de supervivencia y manifestación. Al igual que los virus biológicos, no se preocupan por el bienestar de quienes los albergan. Su única función es perpetuarse y expandirse. Un arquetipo puede guiar a su anfitrión hacia la grandeza o hacia la destrucción. Todo depende de cómo se alineen con sus propósitos cósmicos. Jung descubrió que la clave para comprender los arquetipos radica en reconocer que representan formas de conciencia no humana que han coevolucionado con nuestra especie a lo largo de millones de años. Son como órganos psíquicos especializados dentro de la mente colectiva de la humanidad, cada uno encargado de funciones específicas en la economía psíquica global. Sin embargo, cuando estos órganos psíquicos adquieren autonomía y comienzan a operar independientemente de la conciencia individual, se convierten en verdaderos maestros secretos de la experiencia humana. La diferencia entre una persona libre y un esclavo arquetípico no se encuentra en la ausencia de esas fuerzas que residen en la mente humana, sino en la conciencia de su presencia y funcionamiento. La persona libre es capaz de reconocer cuando un arquetipo intenta manifestarse a través de ella, pudiendo elegir conscientemente si colabora o resiste. En cambio, el esclavo arquetípico se identifica por completo con esas fuerzas, convencido de que sus impulsos arquetípicos son sus deseos más auténticos. Como Jung expresó de manera tan elegante, los arquetipos son como ríos subterráneos que fluyen bajo la civilización, invisibles pero poderosos, moldeando el paisaje de la conciencia humana de maneras que rara vez comprendemos. Estos ríos subterráneos no son simplemente una metáfora, son corrientes auténticas de energía psíquica que atraviesan la humanidad, transportando patrones ancestrales de experiencia que buscan constantemente nuevos cauces para manifestarse en el mundo físico. Ahora permíteme compartir contigo algo que ha permanecido en silencio hasta este momento. Algunos de los grimorios más antiguos del mundo fueron prohibidos no por su contenido absurdo, sino porque desvelaban verdades profundas y peligrosas. Relataban rituales, símbolos y fórmulas ancestrales que cuestionaban el dominio de las iglesias y los gobiernos. Y aún más, revelaban conexiones profundas entre lo que hoy conocemos como ángeles, demonios, arquetipos y entidades espirituales. Este contenido ha sido cuidadosamente recopilado y presentado en un video especial. Sin embargo, dado que contiene información que las plataformas no siempre permiten compartir, el video estará disponible únicamente en nuestro sitio oficial y por tiempo limitado. Si deseas verlo, simplemente escanea el código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción o en el primer comentario fijado a continuación. La pregunta que atormenta a quienes comprenden la verdadera naturaleza de los arquetipos es: ¿por qué algunas personas son elegidas mientras que otras parecen mantenerse relativamente libres de la influencia arquetípica? Jung descubrió que los arquetipos no escogen a sus víctimas al azar. Funcionan como depredadores psíquicos sofisticados, capaces de identificar vulnerabilidades específicas en la estructura de la personalidad humana y explotar esas debilidades con una precisión tan aguda que haría sonrojar a cualquier manipulador humano. El proceso de selección arquetípica se inicia mucho antes de que te des cuenta de que eres el objetivo. Los arquetipos poseen una habilidad casi sobrenatural para identificar heridas psicológicas no sanadas, traumas ocultos, necesidades emocionales insatisfechas y, lo que es aún más peligroso, esas ambiciones secretas que ni siquiera te atreverías a confesar a ti mismo. Se mueven por la psique colectiva como tiburones psíquicos, persiguiendo los rastros de dolor emocional que dejan las mentes lastimadas. Jung documentó que el momento de mayor vulnerabilidad a la posesión arquetípica se presenta durante lo que él denominó la noche oscura del alma, períodos de profunda crisis existencial
en los que la estructura habitual de la personalidad se fragmenta temporalmente. Divorcios traumáticos, la pérdida de seres queridos, colapsos financieros, enfermedades graves, o simplemente la dolorosa realización de que su vida no tiene el significado que imaginaba. Son eventos que generan fisuras en la armadura psicológica, por donde los arquetipos pueden infiltrarse. Pero la crisis por sí sola no garantiza la posesión arquetípica. El arquetipo debe resonar con aspectos específicos de la estructura del carácter de su víctima potencial. Es en este punto donde el proceso se torna verdaderamente siniestro, ya que los arquetipos no solo aprovechan debilidades, sino que también seducen mediante promesas que coinciden perfectamente con los deseos más profundos e inconfesables de una persona. Considera cómo el arquetipo del héroe elige a sus anfitriones. No busca personas que sean naturalmente valientes o seguras de sí mismas. En cambio, se siente atraído por aquellos que llevan dentro un profundo sentimiento de inadecuación o insignificancia, quienes secretamente anhelan ser especiales, importantes y reconocidos. Este arquetipo susurra promesas seductoras. No eres común, eres diferente, tienes un destino grandioso esperándote. Ofrece una identidad sublime a cambio de la entrega de la autonomía personal. La estrategia de seducción del arquetipo del mártir es aún más insidiosa. Busca personas con una necesidad patológica de ser indispensables, individuos que encuentran su autoestima en el sufrimiento y el sacrificio. Sin embargo, no se aproxima ofreciendo más dolor. Eso sería demasiado evidente. En cambio, brinda un sentido al sufrimiento, un propósito al sacrificio y una importancia a la victimización. Tu sufrimiento no es en vano, susurra. Sufres por los demás. Eres especial porque puedes soportar lo que otros no pueden. El arquetipo de la sombra actúa mediante una estrategia completamente diferente. No busca seducir, en cambio, emplea un chantaje psicológico. Identifica los aspectos que una persona más desprecia de sí misma, los impulsos que se esfuerza por reprimir, y luego orquesta situaciones en las que esos impulsos se vuelven irresistibles. Una persona que se enorgullece de su honestidad será tentada por mentiras que parecen justificables. Aquel que valora su compasión se verá empujado a cometer actos de crueldad que pueden ser racionalizados como necesarios. Jung observó que el proceso de posesión arquetípica rara vez ocurre de manera repentina. Más bien, se asemeja a una infección lenta que se infiltra gradualmente en la psique. El arquetipo establece su punto de apoyo a través de pequeñas concesiones. Fomenta pensamientos apenas grandiosos, comportamientos levemente excesivos y reacciones mínimamente desproporcionadas. Cada pequeña capitulación refuerza su influencia y debilita la resistencia del ego consciente. El momento crucial en la posesión arquetípica es lo que Jung denominó la gran inversión. Es cuando la persona deja de utilizar el arquetipo como una herramienta y comienza a ser utilizada por él como un instrumento. Este cambio ocurre de manera tan sutil que la víctima a menudo no percibe la transición. Cree que está tomando decisiones conscientes, persiguiendo sus propios objetivos y viviendo de acuerdo con sus propios valores. Sin embargo, en realidad, se ha convertido en un títere que danza al compás de fuerzas que trascienden por completo su comprensión. Un ejemplo devastador de este proceso se puede observar en la historia de un individuo común, a quien llamaremos Marcus, y que Jung estudió durante décadas. Marcus era un contador promedio, casado y padre de 2 hijos, llevando una vida que en secreto consideraba insignificante y carente de propósito. A los 45 años, tras la muerte de su padre, Marcus se vio sumido en una crisis de mediana edad que lo llevó a soñar con un destino extraordinario. Inicialmente estas fantasías parecían inofensivas, sueños despiertos sobre descubrir un talento oculto, ser reconocido por sus contribuciones únicas y dejar una huella en el mundo. Sin embargo, el arquetipo del héroe había detectado esta vulnerabilidad narcisista y comenzó a alimentarla de manera sistemática. Marcus
empezó a interpretar las coincidencias como señales de su destino especial. Conflictos menores en su trabajo se convirtieron en épicas batallas entre el bien y el mal, mientras que su esposa e hijos se transformaron en obstáculos que obstaculizaban su misión cósmica. Lo que más perturbaba a Jung era ver cómo Marcus justificaba cada escalada en su comportamiento. Cuando comenzó a descuidar sus responsabilidades familiares para perseguir esquemas grandiosos de enriquecimiento rápido, se convenció de que estaba invirtiendo en el futuro de su familia. Al enfrentar el fracaso de sus aventuras financieras, empezó a culpar a otros por sabotearlo, viéndose a sí mismo como una víctima de conspiraciones envidiosas. Y cuando finalmente abandonó a su familia para cumplir con su destino, creía de verdad que estaba llevando a cabo un sacrificio heroico. Marcus no estaba fingiendo. Creía profundamente en sus propias racionalizaciones. El arquetipo del héroe había transformado su percepción de la realidad. Cada acto egoísta se convertía en un gesto noble, cada fracaso en una búsqueda valiente y cada consecuencia en una prueba de su singular importancia. Marcus era un esclavo perfecto, pues ignoraba que estaba siendo manipulado. Jung descubrió que los arquetipos emplean programas automáticos para ejercer control sobre sus anfitriones. Estos son mecanismos psíquicos que operan por debajo del nivel de la conciencia, activando pensamientos y emociones que parecen pertenecernos, pero que en realidad responden a los intereses del arquetipo. La persona siente estos impulsos como si fueran auténticamente suyos, cuando en verdad son generados por una inteligencia ajena que habita en su psique. El aspecto más insidioso de este control radica en que los arquetipos aprenden a imitar a la perfección la voz interior de quienes los albergan. No se manifiestan como voces extrañas o impulsos evidentemente externos. En cambio, se expresan con la voz interna de la persona, empleando su propio vocabulario y haciendo alusión a sus propios valores y experiencias. Es una forma de ventriloquismo psicológico tan sofisticada que incluso psiquiatras altamente capacitados a menudo no logran identificarla. Jung se dio cuenta de que ciertas configuraciones psicológicas hacen que una persona sea especialmente vulnerable a la posesión arquetípica. Aquellos con egos frágiles o desmesurados, quienes cargan con traumas no resueltos, las personas que llevan vidas carentes de significado y, sobre todo, quienes se han aislado de la retroalimentación social auténtica, se convierten en objetivos preferenciales para los arquetipos. Pero quizás el descubrimiento más revelador de Jung fue que los arquetipos no solo eligen a individuos como anfitriones, sino que también orquestan encuentros entre personas que están bajo la influencia de arquetipos complementarios. Así, una persona dominada por el arquetipo del Salvador atraerá inevitablemente a alguien influenciado por el arquetipo de la víctima. Del mismo modo, un individuo regido por el tirano magnetizará a aquellos que son guiados por el súbdito servil. Es como si los arquetipos conspiraran para crear dramas interpersonales que nutren y perpetúan su propia existencia. ¿Crees que realmente eres tú quien decide con quién relacionarte, dónde trabajar o qué causas apoyar? Sin embargo, hay algo dentro de ti que ya ha tomado esas decisiones, y tú te limitas a seguir los impulsos de una fuerza que ni siquiera reconoces. Los arquetipos no solo te eligen, también actúan a través de ti, utilizando tu personalidad como un imán para atraer a las personas y situaciones que mejor cumplen sus propósitos cósmicos. La revelación más inquietante de Jung es que este proceso de selección y posesión trasciende al individuo. Los arquetipos emplean a sus anfitriones humanos como parte de una red más amplia de influencia. Una persona que está poseída por el arquetipo del profeta no solo vive según ese patrón, sino que también activa el arquetipo del discípulo en decenas o incluso cientos de otras personas, dando lugar a movimientos enteros dedicados a satisfacer necesidades arquetípicas. Así es como constelaciones arquetípicas específicas pueden expandirse a través de culturas enteras, transformando civilizaciones en instrumentos colosales para la manifestación de fuerzas psíquicas primordiales. La historia de la humanidad
Interpretada a través de la perspectiva de Jung, no se reduce a una serie de decisiones racionales tomadas por líderes conscientes. Es un escenario donde los arquetipos se apoderan de los individuos y, a través de ellos, transforman civilizaciones enteras. El ejemplo más sombrío es Adolf Hitler. Jung reconoció en el fenómeno nazi algo que trascendía la mera política. Hitler no solo era un orador carismático, se había convertido en un médium que canalizaba fuerzas arquetípicas ancestrales. Su cuerpo y su voz evocaban al Mesías oscuro y al padre tirano, despertando instintos tribales que yacían dormidos en la psique alemana. Esta posesión se propagó como una epidemia. Millones de ciudadanos previamente civilizados fueron arrastrados por el mismo arquetipo, transformando a Alemania en un instrumento de destrucción. Pero los arquetipos no se manifiestan únicamente de manera destructiva. Gandhi, por ejemplo, encarnó el arquetipo del mártir redentor. Su poder no emanaba de estrategias políticas convencionales, sino de la fuerza de un arquetipo que se nutre del sacrificio voluntario. Su presencia inspiraba en los demás un papel complementario. Los británicos se transformaban, sin darse cuenta, en opresores brutales, mientras que sus seguidores indios asumían la posición de discípulos devotos. De manera similar, Martin Luther King encarnó el arquetipo del profeta visionario. Cuando proclamaba «Tengo un sueño», no se expresaba únicamente como un individuo. Era la portavoz de una visión arquetípica de redención y renacimiento colectivo que brotaba del inconsciente americano. Esa misma fuerza lo inspiraba y a la vez lo ponía en peligro, ya que todo profeta tiende a considerarse indispensable. Esta identificación total con el arquetipo puede conducir tanto a la grandeza como a la autoaniquilación. De Hitler a Gandhi, de Gandhi a King, el patrón es el mismo. Individuos se transforman en vehículos de fuerzas superiores a ellos mismos. Estas fuerzas trascienden culturas y siglos, utilizando a los seres humanos como canales para generar movimientos, inspirar multitudes o devastar naciones enteras. ¿Qué ocurre cuando una persona se identifica por completo con un arquetipo sin nunca llegar a reconocer su influencia? Jung descubrió que esta falta de conciencia no es simplemente un problema psicológico individual, es una condición que puede conducir tanto a la grandeza como a la destrucción total, a menudo experimentando ambas simultáneamente. La persona que no reconoce su conexión arquetípica se transforma en un instrumento perfecto de fuerzas que actúan bajo lógicas completamente ajenas a la conciencia humana. El primer y más peligroso efecto de la identificación arquetípica inconsciente es lo que Jung denominó inflación psíquica. Cuando una persona se fusiona por completo con un arquetipo, no solo hereda los patrones de comportamiento de esa fuerza primordial, sino también una abrumadora sensación de importancia cósmica. En este proceso, el individuo deja de percibirse como una persona común con limitaciones humanas y comienza a vivirse como un agente de propósitos que trascienden su propia existencia. Un empresario encarnado en el arquetipo del rey no se limita a dirigir una empresa. Se convence de que posee un derecho divino para controlar y organizar el mundo que lo rodea. Sus decisiones empresariales se convierten en decretos reales y sus empleados pasan a ser súbditos que deben obediencia absoluta. Cualquier cuestionamiento de su autoridad es visto como una traición o una conspiración. Su inflada autopercepción es tan profunda que no logra entender por qué los demás no reconocen su supuesta superioridad natural. Jung documentó casos sorprendentes de cómo la inflación arquetípica distorsiona por completo la percepción de la realidad. Una mujer dominada por el arquetipo de la Gran Madre puede llegar a convencerse de que todos a su alrededor son niños vulnerables que requieren su protección y guía constante. Ella interpretará la independencia de los demás como ingratitud, sus intentos de establecer límites como ataques crueles y cualquier resistencia a su ayuda como prueba de que esas personas se están perjudicando a sí mismas. Su necesidad de controlar y proteger se vuelve tan compulsiva que puede destruir relaciones enteras en lugar de permitir que los demás vivan sus propias vidas.
El aspecto más siniestro de la inflación arquetípica radica en su capacidad de perpetuarse mediante un sistema de interpretación que transforma cualquier evidencia contraria en una confirmación adicional. Un hombre dominado por el arquetipo del profeta verá las críticas como una persecución religiosa, los errores en sus previsiones como pruebas de su fe y la escasez de seguidores como una señal de que la humanidad aún no está preparada para recibir su mensaje divino. Cada obstáculo se convierte en una validación de su singular importancia y cada fracaso en una evidencia de que fuerzas oscuras conspiran contra su misión sagrada. Jung observó que las personas que se encuentran en estados avanzados de inflación arquetípica a menudo desarrollan lo que él denominó conocimiento imposible, percepciones sobre situaciones que no podrían haber adquirido por medios convencionales, así como habilidades de manipulación psicológica que trascienden su educación o experiencia. Además, poseen una capacidad extraordinaria para identificar y explorar las vulnerabilidades ajenas. Esto no representa evidencia de poderes espirituales genuinos, sino más bien indica que la persona se ha convertido en un canal tan transparente para fuerzas arquetípicas que estas entidades pueden actuar a través de ella con mínima interferencia de la conciencia individual. Un gurú espiritual carismático, por ejemplo, puede mostrar una asombrosa habilidad para leer las heridas emocionales de sus nuevos seguidores, ofreciendo las palabras de consuelo o desafío que más necesitan escuchar en ese momento. Sin embargo, esta destreza no surge de una sabiduría auténtica. Se debe a que el arquetipo del falso profeta ha perfeccionado a lo largo de milenios estrategias ingeniosas para identificar y aprovechar las necesidades espirituales humanas. De este modo, el gurú se convierte en un vehículo inconsciente de estas tácticas ancestrales. Jung descubrió que cada posesión arquetípica alberga las semillas de su propia destrucción. Esto ocurre porque los extremos psicológicos tienden a transformarse en sus opuestos. Un líder guiado por el arquetipo del héroe libertador puede terminar convirtiéndose en el tirano que una vez combatió. Una mujer atrapada en el arquetipo de la madre nutridora puede transformarse en la madre devoradora que consume a aquellos que dice amar. Un revolucionario dominado por el arquetipo del rebelde puede llegar a convertirse en el establishment que antes desafiaba. Esta transformación no sucede porque la persona cambie conscientemente sus valores u objetivos. Ocurre porque los arquetipos encierran tanto aspectos constructivos como destructivos, y la identificación inconsciente con un arquetipo activa inevitablemente ambos extremos. El empresario rey, que edifica un imperio con visión y determinación, eventualmente puede desmoronarlo a causa de la paranoia y la megalomanía. El terapeuta curador, que genuinamente apoya a cientos de pacientes, puede transformarse en un manipulador que explota la vulnerabilidad de sus clientes para satisfacer sus propias necesidades de poder. Jung observó que el momento de mayor peligro en la posesión arquetípica ocurre cuando una persona alcanza el pináculo de su éxito al manifestar las cualidades positivas del arquetipo. Es precisamente en ese instante de triunfo que la sombra del arquetipo surge con toda su intensidad. El político que genuinamente busca reformar el sistema puede transformarse en el dictador que lo corrompe. El artista que revoluciona su forma de expresión puede convertirse en el ególatra que explota a sus seguidores. El líder religioso que inspira una transformación espiritual puede transformarse en el manipulador que abusa de su congregación. La tragedia de la inflación arquetípica radica en que a menudo genera logros verdaderamente significativos antes de conducir a la devastación. Hitler, por ejemplo, transformó a Alemania de una nación derrotada en una potencia mundial, solo para llevarla a la ruina total. Jim Jones logró establecer una comunidad interracial progresista antes de asesinar a cientos de sus seguidores. Steve Jobs, por su parte, revolucionó diversas industrias antes de convertirse en un tirano corporativo. La posesión arquetípica puede dar lugar tanto a la creación como a la destrucción en proporciones épicas. Jung se dio cuenta de que las personas cercanas a individuos inflados
A menudo se convierten en cómplices involuntarios de una posesión arquetípica. Se sienten irresistiblemente atraídas por la energía carismática que emana de quienes están bajo esta influencia, pero poco a poco descubren que han caído en dinámicas psicológicas que escapan a su control. Esposas de hombres rey se ven atrapadas en cortes donde cuestionar es considerado traición. Hijos de madres diosas se dan cuenta de que sus vidas han sido cuidadosamente diseñadas para satisfacer las necesidades narcisistas de sus madres. Seguidores de gurús inflados comprenden que han sacrificado su autonomía personal para alimentar la vanidad de alguien a quien ni siquiera conocen realmente. Lo que hace que estas situaciones sean especialmente trágicas es que la persona atrapada en el arquetipo solía mostrar cualidades verdaderamente admirables antes de ser consumida por completo. El futuro tirano pudo haber comenzado como un líder visionario genuino. La futura madre devoradora pudo haber sido inicialmente una cuidadora compasiva. El falso profeta pudo haber tenido percepciones espirituales auténticas antes de ser corrompido por su propia vanidad. Jung documentó que la única manera de evitar los peligros de la inflación arquetípica es desarrollar lo que él denominó conciencia arquetípica, la capacidad de reconocer cuándo un patrón arquetípico se activa y de mantener una distancia crítica entre el ego consciente y la fuerza arquetípica. Esto no implica rechazar o reprimir el arquetipo, ya que tal resistencia a menudo conduce a una posesión aún más profunda. Más bien, se trata de aprender a dialogar conscientemente con estas fuerzas, aprovechando sus energías constructivas mientras se permanece atento a sus potenciales destructivos. La persona que desarrolla una conciencia arquetípica puede afirmar: reconozco que el arquetipo del héroe se está activando en mí en esta situación. Puedo canalizar su energía para enfrentar este desafío, pero no permitiré que me defina ni que tome decisiones por mí. Esta es una postura psicológica sumamente avanzada, que requiere años de autoconocimiento para ser cultivada y sostenida. Jung advirtió que estamos inmersos en una era en la que las condiciones para una inflación arquetípica masiva nunca han sido tan propicias. La fragmentación social actual deja a millones de personas anhelando identidades significativas que los arquetipos están más que dispuestos a ofrecer. La velocidad de la comunicación digital permite que estas inflaciones arquetípicas se difundan entre poblaciones enteras a una rapidez sin precedentes. Además, la falta de estructuras tradicionales de sabiduría significa que pocas personas cuentan con las herramientas necesarias para reconocer cuándo están siendo influenciadas por fuerzas que superan su comprensión individual. El costo de no reconocer la presencia arquetípica no es únicamente personal, sino también colectivo. Cada individuo que se convierte en un esclavo inconsciente de fuerzas arquetípicas contribuye a la creación de un mundo en el que estas mismas fuerzas pueden operar con un poder cada vez mayor. Cuando los arquetipos destructivos comienzan a dominar culturas enteras, las consecuencias se vuelven, en efecto, de una magnitud civilizacional. El descubrimiento más revolucionario de Jung no fue solo que estamos impulsados por fuerzas arquetípicas inconscientes, sino que hay un camino, peligroso, desafiante, pero posible, por el cual una persona puede recuperar su autonomía psicológica y aprender a relacionarse de manera consciente con esas fuerzas primordiales. Jung denominó a este proceso individuación, pero advirtió repetidamente que no se trataba de un viaje para los débiles de corazón, ni para aquellos que anhelan soluciones fáciles a problemas complejos. La individuación no es simplemente una técnica de autoayuda ni un método de desarrollo personal. Es una alquimia psicológica que requiere la disolución total de todo lo que crees ser, seguida de una reconstrucción consciente de tu identidad, basada en una comprensión profunda de las fuerzas que operan en tu interior. Este proceso puede llevar décadas y a menudo deja a la persona momentáneamente más vulnerable y desorientada antes de abrir la puerta a una libertad y autenticidad más profundas. El primer paso hacia la liberación es desarrollar lo que Jung denominó la función observadora,
la habilidad de contemplar nuestros propios pensamientos y emociones desde una perspectiva externa, como si fuéramos meros espectadores de nuestra mente. Esta capacidad de autoobservación no es innata en la mayoría de las personas. Requiere ser cultivada mediante una práctica disciplinada y a menudo desafiante. Jung descubrió que la mayoría de las personas vive completamente identificada con los contenidos de su conciencia. Cuando sienten ira, se convierten en esa ira. Cuando experimentan miedo, son el miedo mismo. Y cuando un arquetipo los domina, se transforman en ese arquetipo. Sin embargo, la función observadora brinda la oportunidad de dar un paso atrás y reconocer: algo en mí está experimentando ira, pero yo no soy esa ira. Algo en mí está siendo activado por el arquetipo del héroe, pero yo no soy ese arquetipo. Esta distinción puede parecer sutil, pero marca la diferencia fundamental entre la esclavitud y la libertad psicológica. El esclavo arquetípico se encuentra completamente identificado con los impulsos que lo controlan. En cambio, la persona individuada posee una perspectiva metacognitiva que le permite reconocer y elegir de manera consciente cómo responder a esas fuerzas. Jung enfatizaba que el proceso de individuación no puede iniciarse únicamente a través de la fuerza de voluntad o la disciplina intelectual. Por lo general, comienza con lo que él denominó el enfrentamiento con el inconsciente, un encuentro directo y a menudo traumático con aquellos aspectos de uno mismo que se han evitado a lo largo de la vida. Este enfrentamiento puede ser provocado por crisis externas, como la pérdida de seres queridos, el colapso de relaciones, quiebras o enfermedades, o puede surgir de manera espontánea a través de sueños inquietantes, depresiones inexplicables o simplemente la creciente sensación de que la vida que se está llevando no es auténtica. Jung documentó que el primer enfrentamiento con el inconsciente a menudo se manifiesta como un encuentro con la propia sombra, esos aspectos de la personalidad que hemos rechazado, reprimido o negado. Este encuentro no es una experiencia intelectual o emocional ordinaria, es un enfrentamiento visceral con versiones alternativas de uno mismo que pueden resultar tanto aterradoras como fascinantes. La persona puede descubrir capacidades para la crueldad que nunca supo que tenía, talentos creativos que había suprimido o facetas de su sexualidad que había negado. El proceso de integración de la sombra es especialmente desafiante, ya que requiere que la persona acepte e incorpore facetas de sí misma que pueden chocar radicalmente con su autoimagen consciente. Aquella persona que se enorgullece de su generosidad podría verse obligada a reconocer su capacidad innata para el egoísmo. Del mismo modo, alguien que valora profundamente su honestidad tal vez deba confrontar su habilidad para la manipulación y la mentira. Esta integración no implica ceder a esos impulsos oscuros, sino más bien reconocerlos como partes legítimas de su naturaleza integral. Jung descubrió que aquellos que intentan integrar la sombra sin la guía adecuada, a menudo se ven dominados por ella, convirtiéndose en versiones extremas de sus aspectos más destructivos. Sin embargo, aquellos que logran atravesar este proceso con conciencia y humildad emergen con una integridad y autenticidad que es inalcanzable por otros caminos. Después de la sombra, la individuación avanza con el encuentro de fuerzas internas complementarias, lo que Jung denominó anima y animus. Este proceso implica la integración de aspectos reprimidos de nuestra psique, logrando un equilibrio entre las energías masculinas y femeninas que habitan en nuestro interior. Esta integración transforma profundamente nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. El estadio más avanzado de la individuación es el encuentro con el self, o yo superior, que representa el centro organizador de la psique, trascendiéndolo tanto al ego consciente como al inconsciente personal. Jung advirtió que este encuentro con el self es, a la vez, la mayor oportunidad y el mayor peligro que un ser humano puede enfrentar. Aquellos que logran establecer un contacto genuino con el self a menudo descubren capacidades que van más allá de los límites habituales de la conciencia humana, pero también se exponen al riesgo de una inflación psíquica extrema. Jung
subrayaba que la individuación no es un proceso que se pueda forzar o acelerar de manera artificial. Los intentos de utilizar drogas, técnicas extremas de meditación o prácticas esotéricas para acelerar este proceso suelen resultar en fragmentación psíquica o en una inflación patológica. La individuación sigue un ritmo orgánico propio, y interferir con ese ritmo puede ser sumamente peligroso. Una de las herramientas más poderosas que Jung desarrolló es la imaginación activa, una práctica de visualización en la que la persona dialoga conscientemente con imágenes y figuras del inconsciente, tratándolas como si fueran personajes reales. A través de la imaginación activa, se pueden establecer relaciones conscientes con arquetipos específicos, permitiendo una negociación en lugar de ser dominado por ellos. Así, una persona puede entablar una conversación auténtica con el arquetipo del héroe que intenta apoderarse de ella, comprender sus necesidades y encontrar formas de honrar sus energías sin convertirse en esclava de sus impulsos. Jung descubrió que las personas verdaderamente individuadas desarrollan lo que él denominó personalidad mana, una presencia que influye en los demás no mediante manipulación o carisma artificial, sino a través de una autenticidad genuina y una integración psicológica profunda. Estas personas se convierten en catalizadores naturales del crecimiento psicológico ajeno, no porque intenten enseñar o liderar, sino simplemente porque su presencia integrada activa el potencial de desarrollo en mentes abiertas y receptivas. Pero Jung advertía que la individuación completa es extremadamente rara. La mayoría de las personas, en el mejor de los casos, logra una integración parcial de sus sombras y un cierto nivel de conciencia arquetípica. Esto no debe considerarse un defecto personal, sino más bien un reconocimiento de que la plena individuación exige recursos psicológicos, oportunidades en la vida y una constitución individual que no todos tienen. Lo esencial no es alcanzar una individuación perfecta, sino cultivar al menos un grado de conciencia sobre las fuerzas que actúan a través de nosotros. Jung subrayaba que la individuación no es un proceso egoísta ni narcisista. Al contrario, las personas que han alcanzado una genuina individuación se vuelven más capaces de atender las necesidades colectivas, ya que han dejado de estar dominadas por sus propias neurosis no resueltas. Estas personas pueden elegir de manera consciente cuándo y cómo emplear sus energías arquetípicas con fines constructivos, en lugar de dejar que esas fuerzas actúen de manera inconsciente, llevándolas a propósitos potencialmente destructivos. La libertad que brinda la individuación no consiste en escapar de los arquetipos. Eso es algo imposible. Se trata de la libertad de relacionarnos de manera consciente con esas fuerzas, de reconocer cuándo se activan y de elegir colaborar con ellas de formas que beneficien tanto nuestro desarrollo personal como el bienestar colectivo. Es la distinción entre ser un esclavo inconsciente de poderes que no entendemos y ser un socio consciente de fuerzas que respetamos sin temor. Jung veía la individuación no solo como un proceso personal, sino como una necesidad evolutiva para la humanidad. Creía que nuestra supervivencia como especie dependía de que un número suficiente de personas desarrollara una conciencia arquetípica, capaz de contrarrestar las posesiones masivas que han marcado gran parte de la historia humana. En una era en la que la tecnología amplifica enormemente el poder de individuos atrapados en arquetipos destructivos, la individuación se convierte en una oportunidad personal y al mismo tiempo en una responsabilidad colectiva. Y no te olvides de hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo sobre los grimorios más peligrosos de la historia. Textos que fueron perseguidos, censurados y que estuvieron al borde de la desaparición, pero que ahora pueden ser leídos nuevamente. La elección que enfrentamos cada uno de nosotros no es si seremos influenciados por arquetipos. Eso es inevitable. La verdadera elección radica en desarrollar la conciencia necesaria para reconocer cuándo estamos siendo influenciados, en adquirir la comprensión suficiente para evaluar
si esa influencia está al servicio de propósitos constructivos o destructivos, y en encontrar el valor necesario para resistir cuando sea preciso. Pero quizás la advertencia más crucial que Jung nos legó para nuestra época sea esta: la posesión arquetípica más peligrosa es aquella que nunca reconocemos como tal. El esclavo arquetípico más eficaz es el que cree estar completamente libre. A menudo, la persona más dominada por fuerzas inconscientes es la que está más convencida de su propia autonomía y racionalidad. Por eso, la pregunta final que debe resonar en tu mente no es si estás siendo influenciado por arquetipos. La realidad es que lo estás. La verdadera cuestión es: ¿cuáles son esos arquetipos que te influyen? ¿Están estas influencias apoyando tu desarrollo auténtico o, por el contrario, perpetuando patrones destructivos? ¿Tienes la suficiente conciencia para tomar decisiones deliberadas sobre cómo responder a estas fuerzas? Al final, quizás no seas tú quien vive la vida, sino la vida que te atraviesa. La pregunta es: ¿esa vida refleja tu autoconocimiento o los designios de un arquetipo antiguo que se manifiesta a través de ti? La diferencia entre estas dos posibilidades es la que separa el despertar de la somnolencia, la libertad de la esclavitud, la autenticidad de la mera apariencia. Y esa diferencia no depende de circunstancias externas, de la educación formal o del estatus social. Se basa en tu disposición a enfrentar las fuerzas más profundas que habitan en tu interior y a asumir la responsabilidad consciente de quién decides ser en respuesta a esas fuerzas. Jung nos proporcionó herramientas valiosas. La manera en que decidamos utilizarlas, así como las consecuencias de no hacerlo, dependen en su totalidad de nosotros.